hermanos. Pastor, le doy pase. Bien, mis hermanos, después de tener el tiempo de adoración, después de escucharles sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas, ahora nos preparamos también para recibir lo que la palabra del Señor tiene en esta noche. Mientras van buscando sus Biblias, yo voy aquí algunas cosas a poner en orden. Así que vamos buscando Eclesiastés, capítulo 4, libro de Eclesiastés. Amén. En el capítulo 4. Hoy día vamos a finalizar el capítulo 4 y la semana que viene entramos a otro capítulo que es el capítulo 5, tiene 20 versículos. Entonces, versículos 13 hasta el versículo 16. Espera un momentito, aquí yo voy a compartir esto. Pastor, ¿le apoyo en la lectura? Adelante hermano, adelante. Sí, por favor. Del versículo 13 al 16. Sí. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. Porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que le seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este miércoles, en tu misericordia, oh Señor, que nos extiendes a cada uno de nosotros, podemos, oh Señor, estar aquí reunidos. Aún, Padre, te pido por estos hermanos, Señor, tienen un corazón, una mente para poder venir a adorar, invocar tu nombre, pero también, Señor, sus almas necesitan del pan espiritual. Tu Hijo amado nos recordó que el hombre no solamente vivirá del pan físico, sino de toda palabra que sale de tu boca, del aliento de tu boca, de la inspiración de tu Espíritu Santo, aquel Espíritu que exhaló, y Señor, hoy tenemos escritas físicamente una copia en español. Padre, te pido de manera especial que me puedas ayudar a transmitir, Señor, lo que tu palabra nos comunica en este libro de Eclesiastés. Conoces mi debilidad, Señor, me pongo en tus manos para poder este tiempo ser ese micrófono, ese megáfono, para que tu pueblo pueda ser edificado. Bendiga, Señor, y seas misericordioso una vez más a tu iglesia, gracia soberana, en sus súplicas, Señor, que en esta noche han elevado. Bendito seas, oh Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a su pueblo. En Jesús te pido esto. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar en el capítulo 4, versículos 13 al 16, que nuestro hermano Enzo ha leído amablemente. Quiero titular este mensaje, La vanidad del poder y autoridad. Así se llama, la vanidad del poder y autoridad. Salomón en este día nos va a mostrar que hay un grupo de personas que van a buscar la felicidad, el gozo, vamos a decir, perdurable en el poder y en la autoridad. Estas personas van a hacer todo lo que esté en sus manos para encontrar felicidad, pero teniendo a otras personas bajo su poder. Su estatus es lo que hace que pueda tener, vamos a decir, la influencia sobre otros, entonces ellos se sienten que son felices. Estas personas no son aquellas personas que confían en Cristo, aman a Cristo, obedecen a Cristo para encontrar gozo, sino que ellos están buscando constantemente una felicidad para
que puedan gozar, vamos a decir, ¿no? de esa posición que tienen. Ahora, quiero decir que una felicidad así, un gozo así, que ellos buscan es temporal. Hasta aquí Salomón nos ha mostrado en la serie que el gozo está en amar a Dios, está en servir a los demás, y ahí hay un gozo, hermanos, que no se puede cambiar por nada. Ahora, aquellas personas que depositan, vamos a decir, su gozo o esa esperanza en el poder, o aquellos que están en un lugar de autoridad, lamentablemente al final no les va a traer el gozo del Señor. Y el creyente busca el gozo del Señor. Versículo 13 que usted ha leído dice: mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejo. Hoy día vamos a ver a través de Salomón, aquí hay un joven pobre y sabio. Es un candidato para llegar, vamos a decir, a reinar, pero también hay un rey viejo y necio que no recibe consejo. Bueno, hay muchos contrastes entre dos, pero Salomón va a decir en el versículo final que esto es vanidad, es correr tras el viento. Si uno busca la felicidad, el gozo en el reconocimiento, vamos a decir, del pueblo o de aquellos a quienes ha sido puesto, esa multitud se va a ir al final. Porque es lo que el versículo 16 nos dice: no tenía fin la multitud de todos los que los seguían, ni aún los que vendrían después, porque estas también se van a ir. Entonces, Salomón nos va a mostrar el contraste de estos, vamos a decir, no dos personajes, pero dos imágenes de un joven y de un viejo. Ahora, aquellas personas que están, vamos a decir, en autoridad o tienen influencia, van a buscar, como dije, controlar, y piensan que eso les da gozo, eso les da felicidad. Pero lo que no saben estas personas, uno, es que se engañan, porque aquellas personas temporalmente pueden someterse, pueden honrarles, pueden reconocerles, pero esas personas son cambiantes, sus corazones mutan. Si viene otro líder, empiezan a seguir a otro líder. Si hablamos de una empresa, tal vez el administrador no es, vamos a decir, tan graciable con su gente, viene otro que es, ese personal va a mutar, va a cambiar. Y vamos a eso ir aplicando vamos a decir, en lo que puede ser uno en poder y autoridad como esposo, lo que puede ser uno en autoridad como anciano, pastor de una iglesia, o simplemente como jefe vamos a decir, de alguien que tiene empresa y tiene muchas personas. Entonces, no es que las personas que controlan o tienen dominio son felices, más bien, hermanos, ellos, vamos a decir, lamentablemente, llegan a tener hasta cierto grado algo que buscan. Y si es que quisiéramos comparar, Salomón, por ejemplo, es uno de ellos. Salomón tuvo el reconocimiento, tuvo la honra. Salomón debió haber sido feliz, pero no fue así. Él, a través de aquí nos ha buscado, dice que es vanidad y es tras correr el viento. Entonces yo quisiera que pueda empezar, si el poder, la autoridad, ya sea mi hermano en tu familia, en la iglesia, o seas una persona del Estado, te va a dar felicidad. Quiero darte la mala noticia, es que no vas a ser feliz. Solamente estás usando esa posición para obtener felicidad. Por lo contrario, si tú buscas amar a Dios, amar a tu prójimo, entonces vas a encontrar gozo, felicidad en eso. Pero si tú tomas primero, o para ti primero es tu lugar que tienes, probablemente llegarás a la cima, te voy a decir, ese es tu objetivo. Como dije, tendrás hombres que te van a reconocer, hombres que te van a respetar, hombres que te van a obedecer, pero no es el gozo del Señor. No es el gozo del Señor. Tiene, vamos a decir, sus ventajas, sí, porque en realidad nosotros, si reconocemos, Dios pone autoridades y Dios quiere que los honremos, los respetemos, porque son representantes de Dios.
Pero cuando el objetivo de un hombre solamente es ser reconocido, ser respetado, como que empieza de ese oficio que han recibido, empieza a obtener beneficios, no importa dañando a otros, entonces piensan que eso es felicidad, piensan que eso es gozo, pero la noticia es negativo. El rey Salomón aquí nos va a mostrar entonces que seguir o buscar felicidad en el poder y la autoridad es vanidad tras el correr el viento. Vimos el anterior estudio, el capítulo 4, versículo 8, de aquellas personas que buscaban felicidad en las riquezas. Salomón era el hombre más rico y Salomón no era el hombre más feliz del mundo, era el hombre más miserable. Ahora, versículos 13 al 16, vamos a ver aquellos que buscan felicidad en el poder, en la autoridad. Salomón va a decir que también es correr tras el viento. Entonces, ni la riqueza puede dar felicidad, ni el poder ni la autoridad puede dar felicidad. Entonces, ¿dónde encontramos el gozo? Según mi texto, quiero dirigirlos en dos encabezados. Primero, versículos 13 al 14. Quiero decir aquí, primeramente, los que están en el poder necesitan sabiduría. Versículo 13 y 14. Va a decir, mejor es un joven pobre y sabio. Y vamos a hablar de la sabiduría piadosa que puede ver en un joven que es, como dice, describe aquí, que es pobre, pero pone el contraste ahora para los que están en autoridad. Según el versículo vemos que hay un rey, este rey es viejo y es necio, que ya no recibe consejos. Entonces, vamos a describir para ellos que ellos necesitan en el poder sabiduría. Y Salomón aquí resalta esto a los que están en esa posición. Salomón presenta a un niño. La palabra niño en hebreo puede ser para un joven, un adolescente, pero por causas, vamos a decir, de injusticia que no describe Salomón, este joven ha estado en la cárcel, por decir, sale de la prisión. Sorprendentemente es la descripción o la imagen que nos muestra, pero sale para reinar. Y por otro lado, tenemos a alguien que es preparado, alguien que está en posición, y describe a un viejo, alguien que ya conoce, sabe. En la Biblia ha habido, hermanos, vamos a decir, jóvenes sabios. Y quiero decir joven, adolescente, hombres sabios. Usted puede recordar un Daniel, que fue tomado a temprana edad, Daniel 1, capítulo 1, versículo 4. Usted recuerda a un José. Tiene a Cristo en su naturaleza humana, vamos a decir, creciendo en sabiduría, creciendo en conocimiento, tuvo que crecer. Tienes a un Josías, alguien que reformó la adoración. Entonces, Dios en esta noche nos va a mostrar, hermanos, también que no hace acepción, vamos a decir, de personas. Probablemente en el Antiguo Testamento que un joven sea rey era como una maldición al pueblo. Eso es lo paradójico de este estudio. Ahora, Salomón presenta a un rey viejo, vamos a alguien que tiene experiencia, y tal vez aquí la edad en las escrituras hablar de alguien que está en canas, alguien que es mayor, vamos a decir, era reconocido. Incluso hay uno de los textos que Levítico muestra y te postrarás, ¿no? Y honrarás, le reconocerás a aquellos que tienen la cana o la edad, la madurez. Y viendo esto, ahora comparando al niño o al joven, al adolescente aquí, dice Isaías capítulo 3, versículo 4, que Dios les daría a los niños, pero serían como sus príncipes. Si usted recuerda el reino de Salomón, Salomón muere, el reino es entregado a su hijo Salomón, y quienes dividen el reino prácticamente son jóvenes. Entonces, Isaías muestra como un juicio ser gobernado por un joven. No era, vamos a decir, de bendición, sino como una maldición sobre el pueblo.
Es un contraste en estos dos imágenes de joven y el viejo, pero Salomón aquí ahora pone, este niño, este joven es pobre, no tiene estatus, vamos a decir, por lo contrario es alguien despreciado. Incluso Proverbios capítulo 14, versículo 20 dice que el pobre es aborrecido, odiado por su amigo. Por lo contrario, el rey que es viejo, es alguien que tiene fortuna, tiene riqueza, tiene experiencia, entonces es el contraste. Pero es lo que destaca aquí que este joven o este niño ha surgido de las profundidades. Versículo 14, porque ha salido de la cárcel para reinar. Qué historia que pone Salomón aquí. Y verdaderamente no solamente es pobre, sino que ha salido de la prisión, tal vez por unos cargos que están en su contra, pero por otro lado tienes al rey que es viejo, necio, está en un lugar de nobleza, de realeza. Por todas estas razones, parece que porque este rey que es viejo no tiene, vamos a decir, lo que a un rey le califica esa facultad de oír, de administrar juicio, justicia. Pareciera que el candidato, según vemos aquí, es este niño que ha salido para gobernar. Sin embargo, los contrastes ahí lo podemos ver, o las diferencias, es que el niño es alguien que no tiene experiencia y tienes a un viejo que sí tiene experiencia. O sea, un niño que es sabio, pero también aquí tienes un rey viejo necio. Yo no sé, no es cuestión de gustos, pero cada uno tiene calificativos aquí. El niño es enseñable, por algo es sabio, lo que escucha lo aplica, lo toma para sí, para su propia vida y comparte con los demás. Pero el rey que es necio no escucha, no puede enseñar, es obstinado, está en sus errores, piensa que lo sabe todo, nadie puede superar sus conocimientos, ha llegado a la cima, nadie puede pasar, piensa que lo sabe todo, no necesita consejo de nadie y no quiere escuchar a nadie. Pero tienes aquí un joven adornado de la sabiduría, ahora voy a describir piadosa. Si vamos a decir algo que califica y algo que podemos nosotros tomar para nosotros, yo diría, sería mejor tener a este joven como gobernante o como rey, que sin experiencia, aunque cuando ha salido de la cárcel, pero va a gobernar. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 1. Quiero que podamos buscar, usted no sé si es que lo tiene, si no yo lo voy a buscar. Proverbios capítulo 19, versículo 1. Dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Mejor es el pobre que anda en integridad, dice, que el necio. Ahí tiene la comparación. Tenemos al joven, tenemos este rey viejo, pero algo que brinda a ellos uno es el honor, la sabiduría, y el otro el desprecio, ¿no? que recibe por ser necio, por ser terco, vamos a decir, a los ojos de su pueblo, a los ojos del mundo. Ahora, la sabiduría piadosa que podemos ver tras este joven, que en sí eso le promueve, vamos a decir, felicidad en el cargo que puede llegar a tener, va a ser de poder, va a ser autoridad. Entonces, sí puede ser, vamos a decir, de un lado positivo. Ya quiero que lo podamos ver de esa manera. Pero si decimos ahora, si es que no fuera sabio, o no tuviera estos calificativos, probablemente sería deshonroso, juicio, como dice Isaías, no sería de bendición para el pueblo. Incluso no tendría la sabiduría. Por eso cuando los jóvenes ahí empiezan a preguntar a Salomón, sus hijos, sobre el reino, fueron a consultar a los ancianos, otros fueron a consultar a otros jóvenes, entonces se perdió la sabiduría. Más que todos estaban tomando el poder pensando que eso también les daría gozo. Ahora, detrás de todo esto, vemos este joven, este niño,
con una sabiduría piadosa. Uno tal vez diría pobre, ¿no? Salomón lo pone aquí, pero vamos a describir, hermanos, que una sabiduría piadosa para los creyentes, como que este niño nos puede mostrar aquellos que vienen a la fe. Usted puede abrir en su Biblia un texto que conoce de Timoteo, de su abuela, de su mamá. Quiero que pueda ver 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a ver esa sabiduría piadosa que puede venir. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, escuche, las cuales te pueden dar la sabiduría. ¿Para qué? Para que alcance o para que llegue a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, este joven que representa, tiene una sabiduría distinta al de un necio. El necio siempre, como dice Proverbios, va a rehusar, va a rechazar todo el consejo de la palabra de Dios. Y aquí quiero un poco entrar a lo que pueden enseñarnos estos textos. Y la sabiduría implica aquí, hermanos, esa sabiduría piadosa, que hay una fe viva en Cristo. Es alguien que ha reconocido su necedad o su insensatez. Ahora estoy diciendo su insensatez, estamos hablando de su vida, de su propia corrupción, de su mente, de sus ojos, de su oído, de sus labios, de sus pies, de sus manos. Reconoce su propia muerte espiritual y lo compara, ¿no? A comparación de su condición anterior, prácticamente es este joven piadoso, vamos a decir, esa sabiduría que está en él, es una sabiduría piadosa, pero que tiene una fe en Cristo. ¿Y qué ve la sabiduría? Como dice Pablo allí, una necesidad desesperante del perdón, del conocimiento de Dios, de la sabiduría y la justicia de Dios. Cuando un pecador viene a los pies de Cristo, no puede ver nada, no puede ver otra cosa que no sea eso en Cristo. Allí, hermanos, una fe viva en Cristo. Ahora, no poder ver verdaderamente lo que representa este joven, este niño en su sabiduría, mientras que no ve todo eso, no va a poder ver salvación. Tiene que verlo por fe en Cristo. Y voy a decir lo siguiente ahora, no podemos ser verdaderamente sabios en nada hasta que seamos sabios para salvación a través de la fe en Cristo. Si preguntamos a un joven o un muchacho, ¿usted es sabio? ¿Usted es inteligente? Bueno, dice otra parte de un proverbio, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Mi pregunta sigue siendo lo mismo, ¿eres sabio según las escrituras ahora? ¿Eres sabio según la Biblia? Si tú dices que eres sabio, puede ser según tu fe en Cristo. Si ese joven empieza a describir en qué basa su sabiduría, entonces podemos ver. Porque al final, hermanos, Jesucristo se hace sabiduría para nosotros. Por alde para otros es piedra de tropiezo, pero Cristo para nosotros es sabiduría, como diría Pablo en 1 Corintios, versículo 1 al 30. Ahora, hasta que el necio, hasta que el insensato no esté dispuesto a confesar sus pecados, entonces está separado por su necedad de los caminos de Dios. Y un sabio es alguien que ha reconocido sus pecados, alguien que se ha acercado por fe a Cristo. Ahora, segundo, la sabiduría piadosa que también vemos reflejado en este niño que va a ser rey implica que en su corazón ahora hay un amor supremo por Dios. Hay un amor por obedecer a Dios. Esto puede ser los mandamientos que Dios tiene, pero si eso no hay, entonces no puede haber sabiduría. Y donde no hay conocimiento, donde no hay verdad elevado de Dios, hermanos, no hay sabiduría. Por cierto, Santiago nos dice en capítulo 3, versículo 3, y muestra que la sabiduría celestial es la aplicación de la verdad de Dios a tu vida y a los demás. Así que cuando
encuentras en Santiago, dice, el que le falta sabiduría, pídala, ¿no? Y dice, no dudando con fe. Y esa sabiduría, hermanos, que se toma de la verdad de Dios debe ser aplicado. Y cuando ores, yo voy a decir así de esta manera, no, si te falta sabiduría, todo esto tomemos partiendo, vamos a decir, de la salvación. Si uno está en el camino, entonces sabe que necesita sabiduría todos los días, porque con eso uno puede tomar decisiones correctas conforme a la regla de la palabra de Dios. Pero sí, probablemente aquí sabiduría, quiero decir, no solamente es conocimiento de los caminos salvadores de Dios, probablemente puede ser un conocimiento académico, puede ser un conocimiento conceptual, porque tú preguntas, vamos a decir, a las personas, a los incrédulos, ¿y crees en Dios? Sí, intelectual, racional, académico, de altura, vamos a decir, pero es un mero conocimiento académico que fomenta su orgullo y su necedad. Ahora, no estoy diciendo que saber un poco de Biblia o saber un poco de teología o ir a un centro académico te va a hacer salvo. No, no. Y Pablo dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Empezamos ahí la vida cristiana. Entonces, un sabio es alguien que ha reconocido su condición delante de Dios y se ha humillado y ha buscado perdón. Ahora, alguien que está poniendo a Dios, vamos a decir, como refleja este joven aquí, es alguien que va a dar frutos. Cuando hay sabiduría celestial, es observable. Santiago diría que muéstrame tus obras. Entonces alguien que es sabio, vamos a decir, va a mostrar. Pero alguien que es necio, Santiago muestra a la sabiduría diabólica. Estos son frutos que son de la carne, vamos a decir, son frutos caídos del viejo Adán, pero también podemos ver que cuando, literalmente, según este joven que apunta a Salomón, es sabio, esa es su característica, se puede ver fruto. Si usted enseña a su hijo, a sus hijas, vamos a ver que si uno desde pequeño le enseña las escrituras, va a mostrar sabiduría. Pero ¿qué pasa si en un hogar todo es, vamos a decir, lo que la cultura enseña, todo lo que enseña la universidad, el colegio, el jardín, todo lo que el niño aprende por años, es una sabiduría de este mundo? Pero la sabiduría que viene de lo alto va a mostrar frutos más allá de la sabiduría de este mundo, porque son frutos del reino de Dios. Por eso Cristo, cuando estuvo aquí, dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, crecía, ¿no?, en sabiduría y en estatura, y se admiraban los que estaban alrededor de él. Iba adquiriendo, iba ganando confianza. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer aquí es que tal vez nosotros en la Biblia llamamos niño espiritual, ¿no? Dice, la Biblia empieza diciendo, si tú reconoces esto, la Biblia empieza a decir ahora, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Uno puede decir entonces, soy niño, todavía no tengo el conocimiento, no soy tan sabio tal vez como los demás que están años en la fe, pero veamos la honra que Dios puede dar a este niño según la palabra. Tal vez uno puede sentirse menor, puede sentirse tal vez que recién da los primeros pasos, pero vamos a ir avanzando, que para Dios, que uno puede ser niño, puede recibir la honra. Te mostré los jóvenes, te mostré José, te mostré Daniel, han sido jóvenes y Dios los ha honrado. Ahora, no pienses que porque eres joven o recién has entrado en la fe, Dios no te puede dar esa gracia. Como visto aquí, ese joven sabio va a recibir la palabra, la va a aplicar para sí, lo va a compartir para los demás. Pero el contraste de esto es
el rey viejo y necio que no escucha consejos. Mis hermanos, a medida que pasan los años, no quisiéramos acabar como ese rey. Yo no creo que, como uno puede decir, ya tengo 50 años en la fe, han venido predicadores, pastores, vamos a decir, expositores de todo calibre, grado, y no hay nada más que aprender. Ya viene un predicador joven y como que uno dice, ¿qué me puede enseñar este joven? Mis hermanos, es acabar como ese rey viejo. Uno tiene que seguir creciendo para dar más fruto. No hay otro, hermanos, otra razón. Usted crece en la palabra, usted lo recibe, usted lo aplica para dar más fruto. Si uno no está dando frutos, vamos a decir, de creyente, es porque hay cierta necedad, insensatez de que describe este rey viejo. 20 años en la fe, 15 años en la fe y no hay frutos. Es porque todavía no estás asimilando, es porque todavía tu sentido no está ejercitando, y ahí creo que tiene que ver, hermanos, arrepentimiento y ser como niño. Cristo dijo, dejad que los niños vengan. Con ese corazón, Cristo puede recibirte, puede ser enseñable y puedes crecer en gracia y conocimiento del Señor Jesús. Pregunto, ¿quieres ser sabio? Y esto nos enseña esta parte. Ahora, cuando vemos estos ejemplos, solamente ya te mencioné José, debido a su sabiduría piadosa fue exaltado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué José es exaltado? Porque él es sabio. David era un joven que cuidaba, vamos a decir, el rebaño de su padre, un pastor del campo. Cuando se trata de elegir al próximo gobernante de Israel, Dios le dice al profeta Samuel, no, ve a la casa de Isaí y de ahí yo voy a llamar a uno. Y va Samuel y Samuel piensa, no, Isaí, tus hijos dónde están y cuántos son, no, el mayor, el menor, hay un desfile, y el profeta ve que el mayor tal vez él puede ser, y Dios tiene que decir a Samuel, Samuel, yo no miro lo que tú miras. Y es así que ahí tenemos la historia en 1 Samuel capítulo 16 versículo 17, que Dios no mira lo externo, sino que el Señor mira el corazón. Y David era un muchacho, un joven, que al final fue honrado. Ahora, ser un joven no impidió que David fuera honrado. Eso quiero que veas detrás de todo esto. Igual te mostré con José. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque era sabio. Había temor en esos muchachos. De hecho, si ponemos a la persona de Jesús, hablamos de ser pobre como este joven, pero el candidato para ser honrado. ¿Acaso, mis hermanos, el Señor no les ha honrado a ustedes? ¿No les ha dado, vamos a decir, responsabilidades? Tal vez en algo que estás haciendo en la iglesia. Hermanos, es la sabiduría de Dios honrándote, y es un estímulo a que tú sigas siendo como ese joven, ese muchacho, buscando la sabiduría. Por lo contrario, no desprecies, te voy a decir, tu condición actual. Puede ser en la iglesia, puede ser en lo laboral, en tu hogar, ¿no? Porque, bueno, José era el hijo menor de Jacob y nadie quiere escuchar, porque este muchacho tiene hablando contando sus sueños, sus visiones, que va a ser el mayor y todos se van a postrar. Quiero decir, que no desperdicies esa posición, esa condición. Porque Dios de ahí, hermanos, de esa posición, a los ojos del mundo, Dios te puede honrar. Tal vez no tengas la experiencia como ese anciano, viejo, necio, pero el Señor a veces se deleita en tomar, hermanos, a quien Él place, a los que le buscan y honrarlos. Y lo que va a hacer con los demás va a ser confundirlos, va a deshonrarlos, porque la necedad está en ellos. Y Proverbios, por cierto, dice, hermanos, que en el muchacho, en el joven, está ligada la necedad.
aplique esto a los recién nacidos en la fe, o aplica a aquellos que estamos, vamos a decirlo, en los primeros años de la fe, aun cuando somos, no sé si tú te pones en la figura de viejo que es necio, o como un muchacho joven que todavía estás en la necedad, como que hacer las cosas de Dios es muy pesado, que el pastor me dice tengo que hacer esto, o ves gravoso obedecer a Dios, como que Dios tiene que filtrarse en tu vida, como Dios tiene que prohibirte. Hermanos, cuando Dios hace eso, solamente está confundiéndote, te está deshonrando por tu necedad, para que aprendas, para que veas tu orgullo. Ahora, si Cristo está honrando, ahora si tal vez en este mundo no llegues a recibir la honra de ese rey viejo, voy a decir, hermanos, Dios igual en aquel día te va a honrar, te va a honrar. Probablemente para este mundo puede ser un vagabundo, alguien desconocido, alguien desapercibido, alguien que no lo ve. Ese es según este mundo. Pero a los ojos de Dios, mis hermanos, vas a ser honrado, vas a ser reconocido. Esto viene, el reconocimiento del Señor. Como pregunta de aplicación, ¿es para ti, mi hermano, importante que tengas honra entre tus compañeros de trabajo? ¿O es importante que tengas la sabiduría celestial que muestra este joven de Eclesiastés? Yo espero, hermanos, que tu respuesta que sea que lo más importante es que tengas la sabiduría celestial, a que tú estés feliz con el reconocimiento de los hombres por tus logros, por tus metas. No digo que eso no se debe alcanzar, debes ser el mejor, debes esforzarte por ser eso. Pero, hermanos, si tú vives para eso, entonces no vas a tener el gozo que estamos hablando. Porque el verdadero gozo viene, hermanos, de ser sabio. Viene de ser sabio. Y cuando tú obtengas eso, simplemente vas a ser feliz. ¿Por qué? Hermanos, la felicidad no viene del poder, hasta aquí hemos visto. Porque el poder te muestra la influencia, el egoísmo. Pero si tú sirves al Señor desinteresadamente, entonces conocerás el gozo de servir al Señor. Entonces vemos los contrastes al final de este rey viejo. Ahora, el final también de este rey que dice que es viejo está en el versículo 14. Volvamos. Su final es pobreza. ¿Por qué? Porque es un necio. No escucha, no recibe la amonestación. Versículo 13, en la parte final, dice que ya no sabe recibir consejos. Ahora, ¿qué le puede esperar a este hombre? Solamente una pobreza. Y probablemente nadie quiere estar en los zapatos de este hombre. Tristemente, así como ese rey viejo, necio, hubo muchos hombres en el Antiguo Testamento. Reyes de Israel, reyes de Judá. Puedes tener el caso del rey Usías en el reino de Judá. Al final de su reinado, incluso se dice que reinó muchos años. Al final él quiso presentar una ofrenda y al final su orgullo, ¿no? Le ganó, voy a decir, no sé si es la palabra. Los sacerdotes dijeron, no te corresponde, oh rey, no te corresponde. Al final, la historia está en 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 19. Se le pegó la lepra por su orgullo, porque era el rey. Y no era un rey que puede tener todos los oficios de sacerdote, ser rey, ser profeta, no. Entonces, es un ejemplo negativo de un rey necio, terco, que no quiso escuchar lo que Dios había enseñado, ¿no? Eso solamente correspondía a los sacerdotes. Pero tienes un rey también que se llama Manasés en Judá,
que era malvado al comienzo. Como resultado de eso el Señor toma por los asirios, es llevado al cautiverio por su insensatez de resistir la palabra del Señor, pero al final Manasés no termina muriendo, vamos a decir, en la pobreza y en el cautiverio. Dice la historia que Manasés buscó el perdón de Dios y después el Señor honró a Manasés mientras buscaba la sabiduría del Señor y restauró su lugar, hablando de gobernar sobre Judá, y donde trajo la reforma. Y esta historia está en 2 Crónicas capítulo 33 versículos 12 al 13. Aunque podemos ser llevados a la pobreza, vamos a decir, ya sea en lo material o espiritualmente, las noticias no se acaban ahí, hermanos. Todavía hay en esperanza. Esa esperanza es Cristo, de que podemos ser honrados. Estas lecciones de los reyes nos muestra también eso, pero eso es si nos arrepentimos de nuestra insensatez y buscamos el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido y nos esforzamos en los caminos del Señor. Porque con poder uno puede manipular, ser autoritario, porque eso te trae satisfacción. Probablemente aquí me dirijo a padres, a jefes tal vez en una empresa, a líderes, a pastores, donde deben prestar esta advertencia de la necedad, porque al final hay un destino para ellos. Puede haber una pobreza espiritual, una pobreza física, una pobreza en la salud, pero también puede haber una exaltación, una obra de parte de Dios si uno obedece. Pero si me dirijo a aquellos que tienen el poder, si ellos usan para controlar en vez de amar y servir, entonces al final van a ser empobrecidos. Y eso te va a afectar, sí. Te va a afectar a tu familia. Si tú piensas en tu entorno, sí va a pasar. Pero si el amor por la sabiduría que estás persiguiendo, entonces los frutos son otros hasta aquí donde hemos visto. Entonces para pasar a mi segundo punto, que solamente quisiera que podamos aplicar aquí. No solamente el esposo, quien es el jefe de hogar, puede tratar mal a la esposa. La esposa también puede tratar mal a su esposo. No solamente los jefes pueden, vamos a decir, tratar mal a los trabajadores, sino que los trabajadores pueden buscar incluso controlar a sus jefes. No solo los pastores o los ancianos o obispos pueden, vamos a decir, tratar de buscar controlar a las ovejas, sino que también las ovejas pueden buscar controlar a sus pastores. El punto que Salomón nos expone aquí es que esto no va a traer felicidad, esto no va a traer un gozo, vamos a decir, perdurable, sino temporal. Solo por medio de la sabiduría celestial, hasta aquí hemos visto eso, vamos a encontrar felicidad. Y para nuestro ejemplo, vamos a poner al Señor Jesucristo. Tiene el poder, tiene la autoridad, pero cuando estuvo aquí nunca usó el poder, nunca usó la autoridad. Por lo contrario, utilizó todo eso para amarnos y servirnos. Aún podemos ver ese ejemplo grandioso de siervo sufriente. El Hijo del Hombre dice, no vino a ser servido, sino a servir y darse en rescate por muchos. Mi hermano, si en algo tienes que afianzar tu vida por los años por venir es en eso. Usa el poder, usa la autoridad como Cristo, en servir y en amar a los demás. Ese va a ser tu gozo, ese va a ser tu corona. Versículos 15 hasta el versículo 16. Aquí voy a ser breve para terminar mi segundo punto. Los que están en el poder serán reemplazados. Primero hemos visto los que están en el poder necesitan sabiduría. Pero ahora vamos a ver que los que están en el poder, dice Salomón, serán reemplazados. Versículo 15 y versículo 6, vamos a recordar de nuevo. Dice,
He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Volvemos a nuestro tema. Estoy diciendo ahora, los que están en el poder serán reemplazados. Hay algo que tal vez si uno inmediatamente empieza a percibir, es que nadie quiere ser reemplazado. Quiero poner cuando Jesús ha nacido, buscaban prácticamente que el próximo Mesías que iba a venir, que iba a ser de la descendencia de David, reinaría en el trono de David. Entonces se dice que el rey empezó a matar a los niños menores de edad porque no quería ser reemplazado. Y Salomón dice, los que están en poder serán reemplazados. Esto lo quiero tomar como ilustración y para poder terminar en esta noche el estudio de la palabra de Dios. Aquí Salomón va a mostrar ahora que las posiciones, ya nos ha mostrado, o el poder donde Dios te ha puesto o donde estés, no te va a traer gozo. Pero ahora quiero llevar eso a que si uno reconoce o es reconocido en ese lugar donde estás, Salomón nos va a comunicar que las personas que te reconocen van a cambiar, son inestables, al final no van a ser leales toda la vida a ti. Porque va a haber otro gobernante, incluso puede ser este joven sabio. Va a venir otro y van a cambiar de lealtad. Y es la figura del Antiguo Testamento de los hijos de Salomón. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a seguir? ¿Qué tenemos que ver? No, contigo. Esa es la imagen para lo que vemos en estos dos versículos finales. Al final, siempre las personas van a cambiar, vamos a decir. Son cambiantes. Nosotros somos personas mutables. Si uno dice, no, como Pedro, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Incluso yo voy a morir por ti. Cristo conoce el corazón de los hombres. Jesús no se fía de los hombres. Sabe que Pedro va a fallar, sabe que Pedro en ese momento no va a pasar el examen. Te pongo otro ejemplo más claro. Adán y Eva. Son creados en el huerto, son insertados en el huerto. Pensaríamos que Adán no va a desobedecer, que Eva no va a desobedecer, pero fueron creados como seres mutables, que si obedecía, si hubiera permanecido en ese estado de inocencia. Pero como desobedecieron, aun cuando el pecado no había entrado, cambiaron en su desobediencia. Y estoy diciendo ahora, poniéndote el ejemplo más sencillo, si este joven sabio entra al cetro entra para gobernar, para tomar el cetro, el lugar de autoridad, pronto va a venir otro. ¿Y qué va a pasar con este joven sabio? Lo que está diciendo Salomón es que la felicidad, el gozo del Señor no está, vamos a decir, en la honra o reconocimiento que puedes recibir de los hombres. En este último punto, Salomón ahora nos va a llevar algo, vamos a decir, a una conclusión, para que tú y yo un poco pensemos. Primero hemos visto que después que este rey viejo que es necio va a ser reemplazado por un pobre niño que es sabio, uno puede esperar, pues no, ahora va a haber estabilidad con este joven, todo va a estar bien para este niño que es sabio desde el principio, pero hay un pero, ¿no? Va a haber un segundo gobernante. Va a haber otro, versículo 15. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. Hay un momento que las personas ya no se van a regocijar en ese joven que estaba ahí, ese joven sabio. No es un final hermoso,
no es un final hermoso. Pero probablemente viene una generación, pasa otra generación, probablemente el nuevo líder aparece, tiene otras expectativas y la multitud se empieza, vamos a decir, a enamorar o le gusta cómo le trata. Entonces el corazón del hombre es cambiable, la lealtad es cambiado. Salomón nos enseña esto para que nosotros no veamos, ¿no? O no obtengamos felicidad a través de esos reconocimientos, o esos logros, o en esa posición que estamos. ¿No? Ahora, esto no quiere decir que uno no va a cuidar su testimonio. Tienes que cuidar tu testimonio. Tienes que mantenerte donde probablemente uno puede quedar en desprestigio, ¿no? Si está en autoridad. ¿Qué pasaría si Daniel hubiera sido encontrado por los sátrapas en falta? Probablemente Daniel hubiera sido removido. O José tuvo un ataque, vamos a decir, de muchos, incluso de la misma esposa de Potifar, un ataque sexual. Hubiera sido prácticamente, vamos a decir, sacado, que temporalmente eso pasó con los propósitos de Dios, ¿no? Pero al final José fue restablecido y gobernó como segundo mayordomo, vamos a decir, segundo gobernante de ese reino entonces. Pero para nosotros siempre debemos tener cuidado de mantener nuestro testimonio fiel ante los demás. Siempre debes evitar ofender a Dios. Y siempre buscar evitar ofender a tu prójimo. Porque probablemente cuando tú no hagas eso, las personas no te van a reconocer. Seas pastor, puedes perder la autoridad en la iglesia, puedes perder la autoridad en tu hogar, puedes perder la autoridad en tu trabajo, puedes perder la autoridad donde te haya puesto. Al final nadie te va a seguir. Y no, yo creo que no quieres terminar así. Yo no me imagino, pero muchas veces puedes terminar de esa manera solo, amándote a ti mismo, sin tener nadie a quien servir, a quien, vamos a decir, gobernar. Esa es la enseñanza para los padres, para los hijos, para los ancianos. Y como consejo, siempre debe escuchar atentamente lo que otros dicen. Pero nos preguntamos aquí, como líderes, como padres, como ancianos, toman decisiones según la opinión popular, según lo que dicta la cultura, o las decisiones están basadas en la fidelidad de la palabra de Dios. Porque cuando las decisiones son tomadas según la norma de la palabra, estás tomando la sabiduría de Dios. Es una sabiduría piadosa, como este joven que le llevó al trono a ascender. Pero si tú tomas el consejo o escuchas la opinión popular que dice el compañero, que dice el que tiene grados, probablemente esas expectativas son poco reales, porque al final esas personas van a cambiar. No vas a tener su apoyo, no vas a tener su respaldo. Por eso Salomón dice aquí que no debemos amar la aprobación de los hombres. Más bien, Cristo dijo, tengan cuidado cuando todos os hablen bien de ustedes. Por lo contrario, no debes amar esa aprobación de los hombres. Aunque te puede traer felicidad, pero no lo recibas. Hermano, solo conténtate con esto. Termino con estas palabras. Que el Señor aquel día te diga, bien, buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese va a ser tu honor, ese va a ser tu reconocimiento, va a ser tu galardón. Estarás en casa y el Señor te pondrá sobre otros. Ahí está la felicidad y no en el reconocimiento, en el aplauso de los hombres. Termino. Tienes a Josué, tienes a Caleb, probablemente hay otros 10 jóvenes cuando son llevados a inspeccionar por mandato de Moisés a la tierra prometida, que Dios le había dicho que les va a dar. Esos 10 jóvenes desalentaron. Prácticamente al final tuvieron la aprobación del pueblo, pero Josué y Caleb no tenían. Y ahí puedes percatarte que el corazón del hombre es mutable, es un grupo que va a seguir a otros. Pero si tú buscas mi hermano, mi hermana,
seguir a Cristo, perseguir ese gozo, sea como el ejemplo de Cristo. Aun cuando tenía poder, aun cuando tenía autoridad, nos enseñó cómo se usa eso para el bien de los demás. Vamos a orar, luego nuestro hermano va a terminar cantando un canto con la iglesia por este medio, pero antes vamos a dar gracias por la predicación. Oh Dios, te damos gracias por la sabiduría que emana en tu palabra. Como criaturas finitas, nuestras tendencias, oh Señor, siempre serán como hombres finitos o como hombres que solamente piensan para este mundo. Pero Señor, también tu palabra nos muestra que nosotros tenemos la mente de Cristo y que, Señor, en tu gracia podemos, Señor, recibir muchas bendiciones de las cuales no nos merecemos ninguno de ellas. Pero en esta noche, Señor, nos has hablado y nos has puesto, Señor, como ejemplo. No queremos ser como ese rey viejo, necio, que no escucha consejos, sino como ese muchacho, ese joven, ese niño que va a gobernar, que tiene la sabiduría, porque el Señor toma el consejo, lo aplica para sí y es de bien para los demás. Que tu Espíritu Santo siga aplicando las verdades al corazón de tu iglesia. Bendice, Señor, tu iglesia, gracia soberana. Oramos por los que están por este medio, Señor, de la transmisión, para que puedan bendecir sus vidas. Señor, que dejen la vida de insensatez o la vida de necedad. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Aquel que teme, Señor, aquel que te teme a ti, teme a tu palabra, se va a apartar del mundo del pecado. Su temor, Señor, va a ser tu nombre y te buscará para seguirte, para servirte. Gracias, Señor. Oramos también por aquellos, Señor, que tal vez no hemos pedido en esta noche y que puedan estar tras esta transmisión por salud física de estas personas que están quebradas. Gracias, Señor, por el tiempo que nos concedes. En Jesús oramos esto. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Voy a pasar a nuestro hermano para que termine con la última parte del culto. Adelante, mi hermano, si está. Sí, pastor. Escucha. Adelante, hermano. Terminamos cantando entonces. Ok. Del trono celestial intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. En sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Amén. He caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó.
Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquí el Cordero. El Cordero redentor, que muere y resucitó, el inmutable yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, en mi vida escondida está, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Amén. Amén, amén, hermano. Bien, A ver, Dios. pastor, le doy la palabra, pastor. Amén. Dios los bendiga. Gracias, mis hermanos, por estar por este medio. Poner a Dios los bendiga. Yo voy a terminar orando. Igual despedimos a nuestra visita, a nuestros hermanos, ¿no? por medio de la transmisión. El Señor sea con ustedes. Bien, hermanos, como iglesia vamos a orar. Me puedan acompañar y ya vamos a estar comunicando el día del culto del día domingo, si es que vamos a ir al edificio, al local, o vamos a seguir por este medio. Oremos. Señor, gracias por un día más en tu presencia. Señor, tus bendiciones son muchas, tus misericordias, Señor, son todos los días. En nuestros labios solamente, Padre, solamente quieren dar gracias. Gracias por la salvación que en tu Hijo nos has dado. El perdón de nuestros pecados y la garantía de que vamos a estar con Él por toda la eternidad, oh Señor. Nuestro futuro es seguro, nuestra esperanza es cierta. Oh Dios, te pido ahora la bendición para tu iglesia, gracia soberana. Gracias por la fidelidad, Señor, que tu pueblo muestra hacia ti. Seas tú, Señor, con ellos. Concédeles el descanso físico para sus cuerpos. Y que mañana sea un nuevo día, si tú lo permites. Y que sigamos siendo, Señor, sus siervos útiles en tu reino. Alabado sea, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En Jesucristo oramos esto. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, pastor. Amén, hermanos. Bendiciones, hermanos. Ana Reina, Ana Laura. Bendiciones. Ana William.